Bueno, ahora pasamos a la presentación de Dolors. Dolors es, como os he dicho, médico preventivista y de salud pública. Trabaja actualmente en el Hospital de Sant Joan de Déu y ella nos va a dar la visión como especialista de esta patología. Y yo te voy a poner la pantalla, que ya no sé si la veis o no la veis. ¿Sí? ¿La estamos Sí, viendo? la vemos. Vale. Fenomenal. Pues venga, cuando quieras, si me vas indicando, Dolors. Vale, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Bueno, buenas tardes a todos, a los que os veo y a los que estáis o están ahí detrás de las pantallas. Es para mí un auténtico placer estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Por lo tanto, como ya han dicho también mis compañeros de mesa, bueno, quisiera agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos, al Foro Español de Pacientes, la oportunidad que me dan de estar aquí. Me siento privilegiada y sobre todo pues por volver a ver estas caras amigas que hacía tiempo que no veía y que me encanta también ver cómo siguen ahí con su trabajo luchando por los pacientes de nuestro país. Bueno, la siguiente, Nati, si puedes, por favor. Voy desde mi punto de vista hoy en esta mesa como especialista en medicina preventiva y salud pública. Me gustaría empezar por estas 4 ideas, ¿no? Para enmarcar el tema que nos ocupa, quisiera destacar que existe todo un área de conocimiento dentro de la salud pública que hace referencia, por un lado, a la promoción de la salud y a los estilos de vida saludables y, por otro, a la prevención de la enfermedad. Dentro de este último aspecto, la prevención de la enfermedad, las acciones o intervenciones encaminadas a prevenir esta aparición de la enfermedad o de los problemas de salud, existen unos niveles de prevención que muchos de ustedes ya seguramente conocen y que son los denominados niveles de prevención primaria, secundaria, terciaria y ya también se ha añadido el de nivel de prevención cuaternaria. Muy rápidamente, el nivel de prevención primaria, que ahora trataremos con un poquito más de detalles, son todas aquellas acciones e intervenciones que se producen tanto a nivel individual como de comunidades o de poblaciones generales para prevenir la aparición de una enfermedad o de un problema de salud. Y luego están las acciones de prevención secundaria que se producen para intentar detectar lo más rápidamente posible a los casos de una población. Aquí estarían, por ejemplo, todas las acciones de cribado poblacional, pues para detectar lo antes posible las personas que ya tienen una problemática determinada. Luego, la prevención terciaria, como ya saben, hace referencia a realizar acciones o intervenciones en esa población que ya tiene una problemática de salud que ha dado ya unas consecuencias malas, que ha dado ya unos efectos secundarios, unas complicaciones y, por lo tanto, las acciones de prevención terciaria van encaminadas a intentar paliar al máximo o a reducir al máximo las complicaciones de esta enfermedad y a reinsertar de la manera mejor posible a estas personas. Pues entonces aquí estarían todas las acciones de rehabilitación, de fisioterapia respiratoria a nivel clínico o de reinserción laboral, etcétera, etcétera. Y por último, se ha incorporado también otro nivel últimamente, otro nivel de prevención en estas acciones generales de prevención de la enfermedad, que es la prevención cuaternaria, que hace referencia a prevenir problemas que ocurren cuando estamos en los sistemas, en los entornos sanitarios, es decir, las enfermedades nosocomiales, ¿no? o las que cogemos cuando estamos ingresados en un hospital, nos hacen una intervención quirúrgica y se nos infecta la herida, ¿no? O estamos en un hospital con un centro sanitario por cualquier problema y por el hecho de estar allí, pues que hay más microbios, etcétera, pues cogemos una enfermedad infecciosa, ¿no? Estas serían las enfermedades que se producen, nosocomiales que se producen en los centros sanitarios, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, vamos a lo que nos ocupa, que son aquellas acciones o intervenciones que realizamos, como decía, bien sea a nivel individual con cada paciente, o a nivel comunitario o a nivel poblacional, para prevenir, evitar que ocurra una enfermedad o un problema de salud. El nivel de prevención primaria, por lo tanto, se refiere a todas las acciones que se producen en una población, una comunidad o un individuo, como decía, antes de que se produzca una determinada enfermedad para evitar que ésta ocurra. Y ejemplos de estas acciones pues son, por ejemplo, las campañas informativas que se producen en los medios de comunicación. Cada año tenemos unas cuantas, pues por ejemplo, para prevenir los accidentes de tráfico.
o todas las acciones que se realizan de educación sanitaria, pues a lo mejor en los colegios, en las escuelas, promocionar ya en los niños pues lo que es la alimentación saludable, el beneficio de realizar un cierto ejercicio físico, el no incidir o no entrar en problemas de tabaquismo, de alcohol, todo lo que tiene que ver con la educación sanitaria en grupos de población, para que con la información pues seamos conscientes en la medida de lo posible que podemos evitar entrar en una situación problemática de cara a nuestra salud. En estas acciones de prevención primaria, antes de que ocurra la enfermedad, se situarían también el tema que nos ocupa hoy, que es el de la inmunización o las vacunas ante determinadas enfermedades. Como ya han comentado mis compañeros, a través de los tiempos se han documentado de manera científica cuáles han sido los logros, los grandes logros en salud y en muertes evitables que se han conseguido a través de las vacunas, así como el impacto que esto ha producido también a nivel de la salud pública. Y como es bien sabido, todo el proceso de diseño y elaboración de las vacunas dentro de la I+D, de la investigación y de científico, que es importante conocer. Más que nada para que no existan informaciones falsas o contradictorias a nivel de la población. Si puedes pasar la siguiente, Nati, por favor. Y esto es importante en cuanto que un proceso transparente y acreditado garantiza o facilita la confianza en las instituciones sanitarias, en los profesionales y en la sociedad en general. En este marco estamos celebrando, como ya bien sabemos, de hecho acabamos ya, ¿no?, el viernes, la Semana Mundial de la Inmunización, promovida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y que tiene, como ya saben, como objetivos generales, pues aumentar la solidaridad y la confianza de las vacunas como un bien público, aumentar la financiación en investigación, en desarrollo y disminuir las barreras de acceso de la población a estos hallazgos de la investigación, como pueden ser las vacunas en este caso, y garantizar, muy importante también con lo que estábamos hablando en las anteriores, garantizar la continuidad de las inmunizaciones. Porque aunque ahora obviamente estamos hablando de este gran problema que tenemos hoy en día en nuestra realidad continuada, que es el de la pandemia, no hemos de olvidar que es necesario seguir con todas las acciones preventivas de inmunización que tenemos previstas y que año tras año, a través de los últimos siglos, se ha demostrado que son muy necesarias. Según la OMS, las vacunas son una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Esta es una definición pues, muy clásica y muy sencilla. El descubrimiento de la primera vacuna, el de la viruela, data del siglo XVI. Y hoy en día se conoce que las vacunas, en general, evitan de 2 a 3 millones de muertes al año, según el beneficio que aportan las vacunas en la prevención de la enfermedad. Esto no quita que existan algunos interrogantes en torno a estas intervenciones, sobre todo desde que hace un año aproximadamente, como todos sabemos, pues estamos en una situación de pandemia que obviamente nos preocupa muchísimo. La siguiente, Nati, por favor. Y bueno, recuerdo en mis clases como preventivista, pues tengo mucha acción docente y en mis clases de salud pública, los alumnos sobre todo de enfermería, de medicina, de fisioterapia, tenía por costumbre siempre en el programa de salud pública incluir una clase, aunque fuera de 2 horas, sobre cómo nos teníamos que preparar desde la salud pública, desde la medicina preventiva, para actuar ante una crisis de salud pública. Siempre en mis presentaciones, en mis clases, no hace mucho, pues echábamos mano de la documentación científica que había y de las experiencias previas. Pues una crisis en salud pública podía ser un problema de salud que se hubiera dado pues eso, en el siglo XVI o siglo XVII, ¿no? Más recientemente pues teníamos el problema que hubo con el ébola, pero que nos tocó muy indirectamente, con muy poquitos casos en el Hospital de Madrid, que recordamos, pero no llegó ni mucho menos a una pandemia. Luego había otras crisis, ¿no? Por desgracia, pues cada vez teníamos más crisis de este tipo, como desastres naturales
o como accidentes de avión o de tren, o como o situaciones de terrorismo, en las cuales los profesionales sanitarios han de estar preparados y, sobre todo, las instituciones sanitarias y las administraciones han de estar preparadas para garantizar una acción inmediata y de calidad. Esto, y es algo en lo que me baso siempre como profesional de este ámbito, es que hemos de poder garantizar desde la salud, desde los profesionales de la salud, hemos de poder garantizar esta seguridad. Es importantísimo que la población, que nuestros conciudadanos puedan confiar en que están en buenas manos. Sin eso no vamos a ningún lado. Por lo tanto, intentábamos explicar con nuestros alumnos, pues, qué es lo que tanto cada uno de nosotros a nivel personal como profesional sanitario, como las instituciones en las que trabajábamos, como las administraciones públicas de las que pertenecíamos, teníamos que garantizar que existían unos protocolos de actuación que estaban bien calibrados, que estaban bien medidos, que estaban perfectamente preparados para que en cualquier momento que hubiera una crisis de este tipo pudiéramos y supiéramos actuar en consecuencia. Bien, no tengo que decir, ¿verdad?, que en ningún momento a mí se me hubiera ocurrido pensar que al cabo de nada, pocos años, tendríamos que estar viviendo una situación de tanto todo aquello que decíamos que teníamos que estar preparados, pues bueno, aún te pone un reto mucho más grande, porque hemos de actuar ante una crisis que es diferente a las que hemos tenido y que ocupa a todo el mundo, que es internacional y que es, por lo tanto, una pandemia. Bueno, por lo tanto, nos toca ahora en tiempo real ver cómo se gestiona esta crisis en la que estamos inmersos. Esto genera unas situaciones de desconocimiento y de incertidumbre, de ir aprendiendo sobre la marcha a medida que se dan los acontecimientos. Y, por otro lado, tensiona enormemente a las administraciones encargadas de establecer estas políticas sanitarias, a los profesionales y a las instituciones sanitarias encargadas de tener estos protocolos de actuación rigurosamente establecidos, y a nivel individual a los profesionales, que lo hemos visto obviamente en estos meses, en cuanto a la carga tanto profesional como emotiva que supone para ellos y para la sociedad en general el abordar esta crisis. Y pone sobre la mesa pues cuestiones tan importantes, y con esto ya acabo, como las que tenemos aquí en la pantalla. El proceso de diseño, desarrollo y elaboración de las vacunas es un proceso largo, difícil y complejo. La necesidad del acceso a la vacunación de la forma más rápida y segura para que todas las poblaciones puedan acceder. Esto también lleva a lo que comentaba Luis al inicio. La salud es un bien, pero tenemos derecho a acceder al mejor de los servicios sanitarios, a la mejor calidad de nuestros servicios y, por lo tanto, a un remedio, a una prevención si tenemos esta solución en nuestras manos. Por lo tanto, aquí entra, que esto supongo que habrá mucho para el debate, bueno, el papel que ocupa ahora la inmunidad de grupo y por qué es importante, desde nuestro punto de vista, que nos vacunemos. Y, por otro lado, el papel del negacionismo de personas que también, en su derecho, están en contra de todo esto. Pero entonces aquí un tema que dejo ahí también sobre la mesa es dónde acaba mi deber, o mi derecho como individuo y dónde empieza el derecho como comunidad o como sociedad. Entonces ahí tenemos también, bueno, mucho de qué hablar. Y luego es importante también entender cuáles son los efectos secundarios más probables y leves de toda acción médica, cualquier intervención que realizamos, incluso tomar una pastilla, por inocua que parezca, conlleva, bueno, una predisposición a poder tener un efecto. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son los efectos secundarios que son muy probables, pero que son leves, que no te van a afectar en tu día a día y que, por lo tanto, es mucho mejor, es mucho más positivo el beneficio que te aporta esa intervención que el posible efecto secundario que vas a tener, de lo que significa la probabilidad muy baja en la población, pero de efectos adversos graves. Y, por lo tanto, la importancia de no difundir bulos o medias verdades que solo aumentan la inseguridad y la falta de confianza en la población en un momento en el que lo que necesitamos, desde mi punto de vista, precisamente
precisamente es todo lo contrario, es confiar en que los pasos a nivel científico se están haciendo de manera rigurosa y, por lo tanto, hemos de ver son los protocolos de actuación que tenemos que tener en cuenta, que las administraciones realmente respondan y que el acceso a las soluciones que ya parece ser que estamos teniendo puedan llegar de la manera más rápida y segura posible a toda la población. Y bueno, con esto dejo mi pequeña intervención y bueno, muchas gracias y seguimos ahora. Pues muchas gracias, Dolor. Has tocado temas muy importantes que además después tenemos para el debate. El acceso, el papel de los negacionistas, los bulos, la inmunidad de grupo. Has tocado los temas claves que los estamos viendo reproducirse en el tema COVID y de la vacunación de COVID, pero que realmente son importantes también en los procesos de vacunación habituales, donde, bueno, pues sigue habiendo negacionistas, sigue habiendo bulos, sigue habiendo situaciones en que no se alcanza esa inmunidad de grupo. Y fíjate, yo una reflexión que hago es lo que hemos aprendido en esta pandemia, hemos aprendido muchas cosas, pero una de las conclusiones que hemos sacado, vamos, que yo saco personalmente, es, y que me gustaría que se mantuviera en el tiempo, es en la rapidez en el desarrollo de una fórmula eficaz para la pandemia. Y lo estamos viendo con las vacunas se han desarrollado rapidísimamente. Y el deseo de que esa colaboración, porque hay mucha colaboración público-privada, se ha compartido mucho conocimiento, que esa colaboración se mantuviera durante mucho tiempo para frenar enfermedades, no solamente el tema de vacunación, ¿no? Esta forma de trabajar que se quedara en el tiempo, ¿no? Sería importantísimo para mejorar nuestra salud y la de todos nuestros hijos y toda la ciudadanía,